las funciones en C++, a diferencia de las funciones en otros lenguajes de programación como Python, JavaScript, nosotros tenemos que especificar los tipos de datos con los que vamos a trabajar. En el caso de C++, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar primero la lógica. Si nosotros, por ejemplo, queremos escribir una función, a ver, primero vamos a escribir el código base. String std in main. Si nosotros lo que queremos hacer es sumar dos números, tenemos que pensar. Nuestro primer número va a ser del tipo de dato entero. Así que vamos a darle un entero a que sea igual a 10. Luego un tipo de entero b que, bueno, pongámosle 20. Si nosotros queremos sumar esto utilizando una función, tenemos que pensar que el resultado también va a ser un tipo de dato entero. Nosotros no podemos esperar un tipo de dato string como resultado de la suma de dos enteros, entonces nuestra función la vamos a declarar y definir con el tipo de dato int también. Y bueno, colocamos como segunda cosa del prototipo de la función el nombre de la función. Yo le voy a poner el nombre de sumar. Y aquí los parámetros que vamos a recibir también. Se coloca el primer parámetro, vamos a ponerle x, y el parámetro y. Luego, como nosotros tenemos que retornar algo, un número que sea entero, le vamos a colocar la palabra clave return. Eso también se usa en otros lenguajes. Y bueno, a esto hacer una suma, lo que vamos a hacer es, podemos hacerlo de esta manera. Podemos acá implementar toda la lógica, es decir, colocar que el resultado va a ser igual a x más y, y vamos a retornar el resultado. Y como ven, aquí resultado es del mismo tipo de dato que la función. Nosotros no podemos darle acá un string, o bueno, intentar devolver un string cuando el tipo de dato es un entero. Nos dice que no existe un constructor adecuado. Entonces tenemos que colocar el mismo tipo de dato. Esto se puede reducir el código haciéndolo mucho más rápido, colocando acá ya de frente, ¿no? Esto así. Y colocamos x más y, que es el resultado de lo que queremos de la función. Y bueno, esta es la declaración. Aquí hemos definido la función, pero si nosotros ejecutamos esto, no va a pasar nada. No va a imprimir nada, porque nada más estamos definiendo la función. Para que nosotros podamos usar esta función, tenemos que llamarla dentro de nuestra función main. Aquí vamos a escribir entonces sumar, que es el nombre que le colocamos a esta función. Y adentro vamos a pasar los parámetros, que en este caso es a y b. Aquí lo que estamos recibiendo es una variable de tipo int. Así que esto lo podemos almacenar aquí y luego imprimirlo. Resultado. Si nosotros imprimimos la suma, obtenemos la suma esperada, que es 10 más 20, o sea 30. Aunque también podemos hacerlo de otra forma, que es más rápido incluso, que es directamente colocar acá la función sumar a, b, y esto de todas formas nos va a devolver 30. Aquí le podemos cambiar el valor y van a ver que va a cambiar. Y bueno, lo mismo si queremos, por ejemplo, devolver un texto. Colocamos entonces string, vamos a ponerle concatenar. Vamos a recibir dos palabras, pónganle la palabra x y la palabra y. Lo que queremos es imprimir esta palabra con un espacio entre ellas. Así que vamos a colocarle esto. Aquí está nuestra lógica de la función. Y vamos a imprimir entonces string, concatenar. Y vamos a colocarle un salto de línea para que no esté todo junto.
Vamos a colocar hola y mundo. Esto lo que nos va a imprimir es un hola mundo. Entonces hasta ahí bien lo básico de las funciones. Pero ahora tenemos que diferenciar que hay dos tipos de funciones. Nos dicen que existen funciones y nos dan estos ejemplos. Y estos en realidad son funciones que son definidas por nosotros. Nosotros hemos creado estas funciones. Pero realmente C++ ya trae funciones incorporadas que nosotros podemos utilizar incluyendo librerías, como es el caso de IOStream. De hecho, cout es una función incorporada de C++. Es por ello que si nosotros olvidamos por algún motivo incluir la librería IOStream, nos va a decir que no tenemos acceso o nos ha identificado el cout, el inline y otros tipos de datos. Entonces, a ver, aquí está. Entonces también tenemos funciones que son de librería. Para nosotros usar funciones de librería, como ya les mencioné, tenemos que incluir la biblioteca. Nosotros tenemos una biblioteca que va enfocada, por ejemplo, a las matemáticas, a sacar la raíz cuadrada, por ejemplo. Podemos utilizar una biblioteca que se llama math, que incluye funciones nativas del lenguaje C. Que bueno, al usar esto, pues nosotros podemos simplemente escribir la función sin necesidad de declararla anteriormente. Es decir, que si nosotros utilizamos la función sqrt, esta función nos permite sacar la raíz cuadrada de un número, pongámosle un 9. Nosotros no tenemos que declarar sqrt, nosotros no vemos aquí una declaración o definición de sqrt. ¿Por qué? Porque todo el trabajo lo que lo hace es la biblioteca math. Entonces si nosotros le empezamos, nos va a dar la raíz cuadrada. Pero si nosotros olvidamos de incluir esta biblioteca, esta librería, nos va a dar un error. Entonces, hasta ahí tenemos diferenciadas lo que son las funciones del usuario y las funciones nativas o de librería, funciones incorporadas también se llaman. Que en el Word también lo tienen. Aquí también tenemos el ejemplo del sqrt. Tenemos otras funciones como el cout y muchas más cosas. Y bueno, tenemos una página acá que yo les he puesto. Y como ven, aquí pueden buscar las librerías que existen. En este caso, librerías, por ejemplo, para matemáticas. Aquí está CMath, o math que se llama en C++. Y aquí pueden ver todas las funciones que nos trae. Nos trae la función coseno, funciones trigonométricas, de exponentes, de potenciación, etcétera, ¿verdad? También tenemos otras funciones que son para contenedores, que esto es lo que vamos a ver hoy día. Los arrays, los de queues, todo ello. Funciones de input y output, que aquí van a tener a nuestro conocido IOStream. Que si se dan cuenta y ven la referencia del IOStream, nos dice que trae objetos y que son el cout, el cin y bueno, otros que no utilizamos realmente, pero existen. Y bueno, en el caso de IOStream nos incluye unas librerías también. Esta librería incluye otras librerías. Es como el OStream, que el OStream lo que nos trae es el inline. Y bueno, ustedes pueden revisar ahí que ven bastantes librerías, qué sé yo, que ustedes quieren hacer algo en específico y para no tener que implementar toda la lógica pueden buscar una función ya creada, que en este caso es para matemáticas y cosas así. Tenemos de límites, de tiempo, entre otras. Entonces hasta ahí lo que es funciones de librería. Luego tenemos a la función principal main, que bueno, la hemos estado utilizando todo este tiempo y no hemos explicado qué es, ¿no?
La función principal main lo que nos hace, o lo que ayuda a la función main, es que si nosotros compilamos un código en C++ y queremos verificar que todo ha salido correctamente, el programa siempre va a esperar un 0. Si se dan cuenta, la función main es una función, valga la redundancia, que nos devuelve un tipo de dato entero, en este caso el 0. Nosotros podíamos devolver realmente un 1 o un 2, pero como tal no es lo que se espera, ¿verdad? Ya hay como un acuerdo entre los programadores que nos dice que tenemos que retornar un 0 en lugar de otro número en la función main. Y de hecho, si nosotros, a ver, bueno, no me sale el compilador ahora mismo, pero vale. Si ustedes en algún momento han compilado su código utilizando un compilador como tal y no una extensión, les debe haber dado algo como que se ha ejecutado nuestro programa exitosamente con un código que es 0 por 0000, algo así. Bueno, esto es el número de acá. Bueno, para eso sirve la función main. Todos nuestros códigos tienen que tener una función main siempre. De lo contrario, el programa no va a saber qué código ejecutar. Y este mismo caso pasa también para otros lenguajes, ¿no? Como compilados más que nada, que son Java. En Python también se puede hacer una función main. JavaScript también. Y en C# también. Todos utilizan una función main. Entonces, bueno, esa es la función. Hasta aquí el tema de funciones. Hay bastantes conceptos amplios sobre funciones como lo son la recursividad y otros casos, ¿no? Pero vamos a hablar nada más de eso por hoy. Vamos a resolver un problema para no entrar tanto a detalle. Igual les dejo esta página en el Word, en el PDF, perdón. Vamos a resolver, podría ser crear dos arreglos, pedirlos y luego solo unirlos escribiéndolos agregando un espacio entre cada uno. La impresión en un bucle segundo la primera línea que da un número de casos. Claro, bueno, en este caso un arreglo como tal no hace falta ya que es un string, ¿no? Lo que entendiste está bien. Tenemos que colocarnos, ¿no? Una función que una los dos textos en una sola, con un espacio entre ellos. Así que bueno, vamos a implementar la lógica. ¿De qué tipo de datos sería nuestra función entonces? Ajá, un string. Porque string es una cadena de texto, pues, ¿no? Y lo que queremos imprimir es una cadena de texto unida, bueno, unir dos cadenas de texto en una sola, con un espacio en el centro. Entonces vamos a hacer que nuestra función sea de tipo string. Vamos a llamarle, bueno, concatenar, vamos a decirle, ¿no? Concatenar. Esto se parece mucho a las funciones de Excel, ¿verdad? Donde escribimos un igual, concatenar y colocamos ahí entre comillas, siempre entre comillas, los valores. Entonces vamos a colocar aquí que el primer dato va a ser también un string. Un texto A, vamos a colocarle el nombre a este string. Y un texto B. Entonces vamos a recibir las dos cadenas. Vamos a unirlas vamos a imprimir, vamos a crear una variable. Entonces vamos a colocarle unión, vamos a ponerle. Aquí vamos a colocar el texto A. Con el símbolo de más podemos concatenar. Obviamente un espacio entre ellas dos. Y el texto B. Ahí tenemos nuestra... bueno, unión no se puede usar como nombre, me parece. Porque ya es una palabra reservada. Entonces vamos a colocarle resultado nada más. O concatenación, vamos a poner concatenación.
Y lo que vamos a retornar es la concatenación. Y ya tenemos esto. Entonces nada más lo que nos falta es recibir esta lógica. Vamos a utilizar mi extensión de acá. Colocamos el input, colocamos la salida. Y vamos a colocar entonces a recibir los datos. Aquí estamos recibiendo el número de casos, el primer numerito. Y luego tenemos que recibir por cada caso dos palabras. Entonces vamos a recibir la primera palabra, string A. La recibimos. Podemos colocarlo al lado si nosotros queremos. Hasta ahora nada más hemos visto que lo he hecho así, abajo, pero también podemos subirlo arriba. ¿Por qué me da error? A ver, esperen. Se ha bugueado, creo. Sí, se había bugueado. Y vamos a recibir la palabra B. Y a partir de estas palabras lo que vamos a hacer es concatenar, utilizar nuestra función creada A y B. Y esto vamos a imprimirlo. Y ya. Eso es todo. Ah, bueno. Me faltó darle un salto de línea al final de cada palabra. Porque como ven, si no le doy el salto de línea, se imprime todo junto. Hola mundo y que entre el otro no hay un espacio que debería ser hacia abajo. Entonces vamos a imprimirle el salto de línea. Y ahora sí. Esa sería nuestra lógica. Como les dije, podemos hacer esto directamente sin necesidad de declarar una variable y todo ello. Y ya. Así de fácil, así de sencillo. Y ahora vamos a pasar con un tema bastante largo, pero vamos a empezar con una primera parte, ¿no? Quizás este tema incluso salga 2 semanas más, que es estructura de datos, STL. Tenemos el tema, STL. El día de hoy vamos a hablar sobre vectores, que bueno, ya hemos visto un poco la semana pasada, comparándolo con los arrays estáticos, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar un poco más allá, ya que los vectores no son simplemente arrays dinámicos, sino que nos dan bastantes más funciones, bastante más cositas que podemos hacer con ellos, como ordenar los elementos de mayor a menor, o utilizando nuestras propias condiciones, entre otras cosas. Así que vamos a hablar de vectores. Primero, una introducción a STL. Cuando nosotros hablamos de STL, hablamos de un gran grupo de librerías, así como IOStream, que es una librería. Los STL también son librerías, o bueno, no son las librerías como tal, son las plantillas que traen estas librerías. Entonces, tenemos librerías como lo son la librería Vector, librería Set, entre otras. Este grupo de librerías lo que nos trae son primordialmente estructuras de datos, como arrays, y algoritmos, que algoritmos son de búsqueda, como ordenar o buscar elementos dentro de una lista. Y bueno, aquí tenemos más detalladamente qué nos trae. Nos trae contenedores, estas son las estructuras de datos, las listas. Bueno, tenemos vectores, tenemos de queues, listas, tenemos contenedores asociativos que son el set, el map. Ya lo vamos a ver más adelante en más detalle. Y los tenemos de los tipos no ordenados. Entonces, bueno, también tenemos algoritmos, que son el algoritmo de sort. Es una función de ordenamiento para ordenar a nuestros elementos en una lista. La función find, el for each, el transform y muchos otros más. También esta librería lo que nos introduce es el concepto de iteradores. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, iterar, lo que quiere decir es
recorrer un arreglo o recorrer cierta lista, ciertos elementos. Si tenemos una lista de 10 elementos y queremos recorrer a esos 10 elementos uno por uno, a eso lo llamamos la acción de iterar. Entonces un iterador lo que es una especie de señalador, ¿no? Vamos a ver a dibujarlo por acá. Si tenemos una lista, por ejemplo, de números 1, 2, puede ser realmente como sea, no es necesario que esté ordenado, pueden haber repetidos también en el caso del vector. Cuando nosotros hablamos de iteradores, lo que decimos es que vamos a recorrer esta lista. Estamos recorriendo el primer elemento, el segundo elemento, tercera iteración, cuarta iteración y quinta iteración. Esto no es lo mismo que decir índices, porque obviamente sabemos que el índice o la posición de cada elemento dentro de una lista empieza desde el 0, ¿no? Empieza desde el 0, desde el 1, desde el 2, el 3, el 4. Pero realmente los iteradores lo que son, la palabra correcta es un puntero, que es un señalador del elemento, que nos permite hacer otras cosas muy parecidas a los índices, pero más que nada nos ayuda en los algoritmos. Así que vamos a hablar un poquito más ahora sí de vectores. Los vectores, como ya han visto en las clases pasadas, nada más se diferencian en cuanto a los arrays dinámicos, digo arrays estáticos, en eso, ¿no? De que un array estático, que es, por ejemplo, se define como un array de enteros, aquí le pasamos la cantidad de datos exacta que va a tener el array. Si le pasamos 3, podemos tener un array de 3 números, 1, 2 y 3, pero no hay ninguna forma, no es posible que nosotros le agreguemos más datos a este array. No podemos agregarle más datos, no podemos agregar. Sin embargo, si nosotros quisiéramos, quizás en un problema nos piden sí o sí tener que agregar datos nuevos a un arreglo, podemos utilizar lo que son los vectores. Para declarar un vector lo hacemos con la palabra clave vector. Lo hacemos con la palabra clave vector y colocamos entre signo de menor y mayor el tipo de dato que vamos a almacenar. En este caso, por ejemplo, en los arrays estáticos, si queremos almacenar números enteros, siempre le colocamos el tipo de dato. Lo mismo pasa en los vectores, le colocamos el tipo de dato, int. Y hay varias formas de crear un vector. Primero vamos a crearlo de la forma básica, que es colocándole el nombre del vector. Y ya, no colocamos ni la cantidad de datos, ni los datos ya especificados. Esa es la forma básica de crear un vector. De hecho lo tenemos en el PDF. Tenemos acá entonces la forma básica de crear un vector, que es crearlo vacío. De hecho no se coloca al igual. Tenemos aquí la forma básica, que es nada más colocar vector, el tipo de dato y el nombre del vector. Así que es un vector vacío que no tiene un tamaño definido. Y bueno, algo que me estaba olvidando de decirles es que para incluir un vector o para poder utilizar vectores tenemos que llamar a la biblioteca vector. Es necesario incluirla, si nos olvidamos obviamente nos va a dar un error, así como con las funciones que hemos visto anteriormente. Y también tenemos otras formas de crear vectores. Podemos hacerlo declarándolo ya con la cantidad de elementos predefinidos. Si nosotros colocamos el número 10 entre paréntesis, vamos a tener un vector de 10 elementos. Sin embargo, estos 10 elementos van a estar inicializados. Por ejemplo, si le colocamos 10, vamos a colocarle 3 para poder graficarlo. Lo que realmente vamos a tener aquí es un vector de 3 elementos ya definidos, todos con 0.
Entonces tienen que saber eso. Si nosotros colocamos el número de datos, todos los va a establecer con 0. Si por alguna razón nosotros queremos que estos datos salgan con un número específico, podemos colocar name, el nombre del vector, y entre paréntesis colocar dos parámetros. Primero el número de datos, pongámosle 3 igual, y vamos a colocar en este caso 2. Entonces aquí vamos a tener un arreglo de 3 datos, todos inicializados en 2. Claro, esto depende del problema, lo que les pida. Y entonces estas son otras formas de declarar vectores. También podemos colocarle directamente los datos que va a tener. Y otra vez más, como ven, los vectores no pueden incluir tipos de datos variados, es decir que así como cualquier arreglo dentro de C++, nosotros no podemos guardar, como es el caso en Python, nosotros, o en JavaScript, otros lenguajes que no son compilados, nosotros podemos guardar una variable de tipo dato entero, un string por ejemplo, hola, y bueno, qué sé yo, un booleano, ¿no? Un true. Eso no se puede hacer en los vectores. De hecho en C++ existe algo que se llaman las estructuras, pero bueno, no es el momento de hablar de eso. Que en el caso de las estructuras sí podemos guardar estos tipos de forma variada. Pero bueno, eso sigue una sintaxis diferente, la cual no vamos a entrar en detalle hoy día. Pero bueno, eso es lo que tienen que saber, lo básico de los vectores, ¿verdad? Aquí tenemos la referencia, también les he pasado un link. La biblioteca vector, que, bueno, a ver, si le damos en más detalles, nos va a dar todas las cosas que trae el vector. Como ven, nos trae funciones, nos trae iteradores, la capacidad, funciones de capacidad. Tenemos el size, que nos devuelve la cantidad de datos, elementos que trae un vector. El empty, bueno, vamos a hablar más de eso en el PDF. Aquí lo tenemos. Así que vamos a empezar a ver con un poquito de código. Vamos a declarar entonces. Using namespace std. Nuestra función main. Siempre retornamos un 0 en señal de que todo está correcto. Y por ejemplo vamos a declarar un vector de números. Que sea, no lo sé. Bueno, números nada más vamos a poner. Vamos a buscarle 1, 2, 3, 3 y un 2. No hace falta que sea ordenado. Y vamos a imprimir, por ejemplo, el número de datos, ¿verdad? Para ello utilizamos la función incorporada size. Si nosotros colocamos un punto, de hecho, esto es algo que el Visual Studio Code nos ayuda bastante. Es que si nosotros colocamos nuestra variable, nuestro vector, le colocamos un punto, nos va a dar la lista de funciones que tiene este tipo de dato. Si acá nosotros colocamos size, que es lo que nos devuelve es el tamaño actual del vector. Vamos a borrar esto. Esto ya no lo estamos usando. Y le damos en run, nos da 5, que es la cantidad de datos que tiene. Nosotros también podemos cambiarle la cantidad de datos. Si nosotros vamos en resize números, si le colocamos por ejemplo, como este que tiene 5, le vamos a colocar 7. Y bueno, no lo vamos a imprimir obviamente, lo vamos a cambiar nada más. Entonces lo que va a hacer es que ahora nuestro nuevo vector se va a llenar de ceros hasta completar 7 números. Tenemos 5, 6 y 7, todos llenos de 0.
Pero si nosotros quisiéramos llenarlo, por ejemplo, de números 4, podemos colocarle 7 y el 4 como segundo parámetro. Ese es nuestro resize. De hecho, lo he hecho igual de acá. No me había dado cuenta. Y también tenemos otra función que es la función empty. La función empty lo que nos devuelve es un booleano, es decir, un valor verdadero o falso. Nos va a devolver verdadero si por alguna razón nuestro vector está vacío, es decir, nuestro vector está así. Nosotros imprimimos esto, nos va a imprimir un valor falso, perdón, verdadero, que es en el caso 1. En C++, lo que tienen que saber es que si nosotros queremos representar un falso, lo representamos con el número 0. Si queremos representar un valor verdadero, lo representamos con el número 1. Es por eso que al imprimir este booleano estamos recibiendo un 1. En Python quizá verían el valor true en lugar del valor 1. Entonces, si nosotros no tuviésemos el array vacío, el arreglo del vector, lo que recibimos es un 0. Bueno, hasta ahí eso. Esto de acá se puede utilizar para condiciones. En caso de un problema te pidan que solo imprimamos los valores de un dato si es que no está vacío o algo así, podemos utilizar esta condición. Entonces esas son las funciones que tiene de capacidad de nuestro vector. Tenemos el acceso a elementos, que bueno, esto ya lo hemos visto bastantes veces. Utilizar los corchetes para mostrar, ¿no?, un tipo, un elemento dentro del vector, que obviamente empezamos a contar siempre desde 0. Es decir, si acá empezamos 0, esta es la posición 1, perdón, 2, 3 y 4. Si queremos imprimir la posición 3, realmente estamos imprimiendo este de acá, porque este empieza del 0, 1, 2, 3. Por eso mostramos un 5. Siempre empezando a contar de 0. Bueno, el vector también tiene la función add, que es exactamente lo mismo que este operador. Funciona de igual manera, nada más la forma de llamarla es diferente. Tenemos también el acceso a la función front, que lo que nos imprime es la primera posición del vector, es decir, el primer elemento. En este caso es 1, ¿verdad? Y la función back, que lo que nos imprime es el último elemento, en este caso el 6. Vale, eso es algo que se usa bastante también en los problemas. Ahora vamos a pasar a ahora sí agregar y eliminar elementos. Como ya les mencioné, un vector es un array dinámico que puede cambiar su tamaño. Y para ello tenemos estas funciones que son pushback, popback, clear. Y también tenemos otras. Tenemos el erase y otras que trabajan con iteradores, pero vamos a explicar de momento nada más estas de acá. Si nosotros queremos agregar un nuevo dato a nuestro vector, primero tenemos que asegurarnos de que este dato respete el tipo de dato que almacena el vector, ¿verdad? Si nosotros queremos agregar, por ejemplo, un string a una cadena que es de tipo de datos integer, nos va a dar un error, porque no está almacenando strings, está almacenando números. Entonces nada más le agregamos un 15 y ahora sí nos va a dejar. Lo mismo pasa con el pushback. En este caso lo que hace es agregar al final. Entonces el nuevo vector sería 1,2 y 15. Ahora, si nosotros queremos eliminar el último dato, en lugar de agregar uno, podemos utilizar nuestra función popback. Sin colocarle nada, simplemente popback. Y esto lo que nos hace es eliminar el último dato. Si antes teníamos 1 y 2, ahora nada más tenemos 1. Y si por alguna razón queremos eliminar todos los datos de un vector, ya sean la cantidad que sea, pero queremos eliminarlo todos, tenemos la función clear.
que lo que hace es dejar vacío nuestro vector, ¿verdad? Ahora sí hablemos de iteradores. Tenemos dos tipos de iteradores: iteradores los comunes y los iteradores inversos. Los iteradores como tal es bueno, ya les expliqué un poquito, que es muy parecido a los índices. Nos devuelven una posición, un puntero a un elemento dentro de nuestro arreglo. Y para declarar un puntero tenemos que hacerlo primero, escribir nuestro vector y colocar dos puntos iterator. Hay una forma más corta que también les voy a enseñar. Aquí le vamos a dar un nombre a nuestro vector. En el caso del vector begin, lo que hace es imprimir, bueno, aquí nuestro vector se llama números, no se llama v. Tenemos un vector. Vamos a colocarle 1, 5, 4, 3, 2 y un 6. Tenemos iteradores. Tenemos primero los iteradores begin y los iteradores end. Tenemos que saber que un iterador begin, según su nombre, su mismo nombre lo dice, comienzo, es el iterador que señala el comienzo de nuestro vector. Si nosotros utilizamos el nombre del vector name begin, el puntero nos va a señalar a nuestro elemento, a nuestro primer elemento. Pero nosotros no podemos imprimir directamente este elemento, porque como les digo, el iterador es otro tipo de dato. Es un puntero, entonces no podemos imprimir punteros directamente en nuestra consola. Para ello tenemos que utilizar un operador, que es el operador de asterisco, delante del puntero. Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Primero vamos a verificar que nos dé el error. Si nosotros imprimimos nuestro iterador, nos va a decir que no coincide con estos parámetros. De hecho nos va a dar un error que nos dice que el tipo de dato no deja ser impreso. Entonces para ello tenemos que colocarle un símbolo de asterisco delante. Y esto ya nos va a imprimir nuestro primer valor, que en este caso es 1. Siempre va a ser, en este caso, el begin va a ser el primer elemento. Así que hasta ahí bien. Nosotros ahora podemos, en lugar de escribir todo esto, que es bastante largo, ¿verdad? Podemos escribir la palabra reservada auto. Lo que hace la palabra auto es que verifica o busca el tipo de dato exacto para nuestro tipo, sin necesidad que nosotros lo declaremos. Es decir, aquí también podemos colocar nuestra palabra auto, de hecho, ya que, bueno, aquí habría una pequeña ambigüedad porque no sabríamos si es un vector o también se puede comparar con otras estructuras de datos, como una lista y tal. Así que en este caso sí creo que sería necesario colocarle vector int. Pero en este caso, como ya tenemos números definidos como vector, y lo que estamos haciendo es nada más declarar una variable en base a este vector, ya el compilador detecta que lo que estamos haciendo es un tipo de dato de clase de iterador de un vector. Entonces nada más falta que coloquemos auto y ahora sí funcionaría todo correctamente. Entonces podemos colocar auto o podemos colocar también vector int iterator. Luego para el end tenemos una pequeña observación, y es que el iterador end no nos imprime el último dato como nosotros podríamos creer. Lo que nos imprime es de este arreglo. Pongámoslo que nuestro arreglo es todo esto, los límites son este y este.
Lo que nos va a imprimir el end es el que está afuera de nuestro vector. Colocamos name.end. Nos imprime un puntero que esté señalando a un elemento después del último. Es por eso que nosotros, si intentamos imprimir este valor, nos va a dar un elemento basura. De hecho lo vamos a intentar hacer. Final, y vamos a colocarlo end. Ya que apunta a un elemento fuera, o sea, un elemento que no existe, ¿verdad? O que no está definido en nuestros límites. Nos va a imprimir un elemento basura, en este caso 0. Si lo hacemos de nuevo varias veces, nos imprime elementos que nada que ver. Que bueno, el compilador lo que hace realmente se vuelve loco y busca un elemento dentro de la memoria. Y bueno, nosotros entonces lo que podríamos hacer en este caso es utilizar una muy pequeña función que lo que hace es prep, que es imprimir el valor de dato previo a nuestro puntero, a nuestro iterador. Entonces aquí lo que hagamos final. Al final le vamos a declarar como ese final, el elemento previo a este final, o sea el 4. Ya no sería nameEnd, sino sería ahora sí el 4. Y lo imprimimos, ahora sí nos va a dar 4. Pero yo sé que esto es un poco igual complicadito, así que también podemos utilizar auto. Bueno, no complicado, sino tardado, ¿no? Y bueno, esos son los iteradores begin y los iteradores end. Ahora tenemos los iteradores inversos, ya para acabar con la teoría. Tenemos al iterador inverso rbegin y al iterador inverso rend, que es básicamente lo mismo, solo que empezamos del final. Entonces, si empezamos en orden inverso, vamos a borrar esto de acá. Vamos a utilizar esto igual. Vamos a tener que nuestro vector, nuestro iterador rbegin va a empezar desde la inversa, desde aquí. rbegin. Esto va a ser rbegin. Que si se dan cuenta está al lado del vector end, del iterador end, perdón. ¿Verdad? Entonces, si nosotros, en lugar de querer imprimir directamente el end y darle un, qué sé yo, un prep, hacer todo ese proceso, queremos directamente imprimir esto con un puntero, no sé, por alguna razón del mundo te piden hacer eso, podemos imprimir directamente el rbegin y vamos a obtener el último elemento, ya que estamos empezando a la inversa. Entonces nosotros podemos hacer eso. Y luego tenemos también nuestros límites. Una vez más, el end se pasa hacia afuera. Nuestro iterador rn va a señalar al elemento que está fuera del vector, empezando desde aquí hasta el final. Y otra vez podemos utilizar el prep para imprimir este. O también podemos utilizar el begin, ¿verdad? El begin normal. Aquí, el begin normal podemos utilizar. Vamos a hacerlo en código, a ver, quizás se entienda mejor. Vamos a imprimir el vector rbegin. ¿Qué nos imprimiría rbegin entonces en este caso? O sea, asterisco final, siempre el asterisco. Se imprime 4, que es el último elemento. Si le damos rend, se supone que queremos ser inicial, porque estamos empezando a la inversa.
pero nos imprime un valor basura, porque está señalando a uno antes que el 1. Pues para ello podemos utilizar la vieja confiable, el prep, e imprimir el primer elemento, o directamente colocar aquí en lugar de rent begin. Y esos son los iteradores. Los iteradores realmente nos sirven para muchas más cosas que de momento no he colocado acá. De hecho, también para iterar, como su mismo nombre lo dice, para iterar un vector. Así que vamos a empezar a recorrer vectores. Ya nosotros hemos recorrido arrays estáticos. Los vectores se recorren de igual manera usando índices. Se pueden utilizar índices para recorrer un vector. Por ejemplo, aquí tenemos un vector así. Un vector de caracteres, hola. Cada carácter es una posición. Y vamos a imprimir todos sus caracteres, ¿no? Countout. Ponemos el nombre de nuestro vector y la posición de cada uno. Vamos a acceder a cada posición. Y lo vamos a separar por espacios. Así que obtenemos hola. Esta es la forma de iterar de un vector utilizando índices, posiciones. Vamos a utilizarlo como un bucle de for de rango, que esto lo habrán visto también en otros lenguajes, que es colocar una variable. En este caso se coloca así. Este operador significa una variable de tipo referencia. Si vamos a colocar un elemento, por ejemplo, y nuestro vector, vamos a colocarle vector de nombre, vector 1, o saludo vamos a colocarle mejor, saludo, y vamos a iterar en el vector saludo. Ahora obtenemos, claro, en este caso no es int, es char, ya que cada elemento va a ser un carácter. De hecho lo hemos señalado acá. Así que vamos a imprimir cada elemento separado en espacio. Ya obtenemos hola. Si no lo separamos por espacio, obtenemos todo junto, hola. Entonces este es un bucle for de rango, que en otros lenguajes también se hace con palabras clave como in o como off, así, ¿verdad? Pero bueno, en C++ se hace con dos puntos y la referencia. For each. Ajá. En Java for each. Aquí también tenemos de hecho una función for each. Pero bueno, esa es la forma más que mejor encontré. Tenemos también otras formas de iterar utilizando iteradores. Vamos a colocar por ejemplo el auto, o vamos a colocar directamente el iterador declarado. Vamos a declarar un iterador. Esta era la forma de hacerlo. Vamos a borrar esto para que no nos dé error. Y esto lo vamos a colocar en el primero, o sea en el primer iterador, que es el begin, saludo.begin. Y vamos a hacer que cuando el iterador llegue a ser el último, en este caso el end, el que esté afuera, it llega a ser igual al end, saludo.end, se va a detener. Bueno, en este caso también me estaba olvidando de colocarle char, porque es un iterador de tipo char. Así que aquí vamos a iterar en cada uno de esta manera. Podemos imprimir it, ya no sería imprimir it nada más, sino la referencia, el puntero con el asterisco, ¿verdad? Siempre utilizando el asterisco para que se imprima el elemento. ¿Y qué pasaría si nos olvidamos de esto? Nos daría error.
Así que ya, si les sale un error cuando usan iteradores, acuérdense que es con asterisco para imprimir el elemento. Así que bueno, aquí también podemos utilizar, como les dije, el auto. Y listo. Bueno, esta sería la última forma de iterar un vector. Está todo en el PDF. Vamos a resolver algunos problemillas de vectores. Realmente los demás contenedores, las demás estructuras de datos son bastante parecidas. El vector, el dequeue, el list. También traen iteradores. Hay algunas estructuras de datos que no traen iteradores, que no se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, a ver, un ejemplo para lo que se usan los iteradores es, por ejemplo, una de nuestras funciones que tenemos, el erase. Si nosotros queremos borrar un elemento, el elemento O, tendríamos que hacer un bucle. Si no utilizamos iteradores, tendríamos que hacer, por ejemplo, primero sacar este, luego sacar este, y luego volver a meter estos dos últimos. Lo cual es bastante tardado y también complicado de implementar, tal vez. Entonces nosotros tenemos una función que se llama erase. Si nosotros colocamos saludo.erase, nosotros vamos a poder utilizar esa función, pero esta función recibe un iterador. Si le damos el clic por arriba de esta función, nos dice que el tipo recibe como parámetro la posición del iterador. Iterador, puntero de iterador al elemento que va a ser eliminado. Entonces, como ya sabemos que nuestro h es el iterador.begin, saludo.begin, podremos eliminar el h. Así eliminamos el h y si queremos imprimir el vector, por ejemplo, in igual 0, recorremos el vector .size e imprimimos saludo ahora. Con espacios. Vamos a ver que nada más impreso hola sin el h. Es porque ya se eliminó este. Pero si nosotros queremos eliminar el o, para hacerlo podríamos sumarle simplemente el valor de 1. Entonces colocamos más 1 y ya no va a ser el puntero señalando al h, sino al o. Entonces así imprimimos HLA. Y esta es una forma bastante rápida de trabajar con estos tipos de funciones que nada más aceptan iteradores. También tenemos otra función que es para ordenar todo el arreglo. A ver, en este caso no se va a notar mucho porque pues es un vector de caracteres. Así que vamos a ponerle números. Va a haber una clase más específica para esto, pero vamos a intentar explicarlo de una forma resumida. A ver. Vamos a colocar esto de forma desordenada. Tenemos un vector de números que están de forma desordenada. Y si queremos ordenarlo, a ver, si nosotros imprimimos primero esto, lo imprimimos tal cual. Para implementar una lógica de ordenamiento, podemos utilizar nuestra función sort, que pues tenemos que pasarle como primer parámetro el valor inicial, el v.begin, el números.begin. Entonces colocamos nuestro puntero números.begin y el valor final, que en este caso va a ser el que apunta hacia afuera, números.end. Y bueno, al hacer esto, el identificador sort no está definido. Ah, ya no estoy incluyendo la librería. Bueno, a ver, vamos a imprimirlo. Les va a dar un error.
Y nos dice que no estamos incluyendo la librería del sort, porque el sort también está incluido en una librería. Entonces vamos a... Una cosa que podemos hacer para no tener que incluir cuando no sabemos una librería es primero que nada poder incluir todas las librerías que ya tiene C++ estándar, ¿verdad? Esto lo han explicado también en la primera clase, que para poder incluir todas las librerías de C++ sin hacerlo uno por uno, podemos escribir este pedazo de código, bits stdc++h, y ahora sí, bueno, el error se ha bugueado nada más, y ahora sí nos va a detectar todas las librerías, sin necesidad de colocar una por una. Entonces lo colocamos ahora sí, y ahora sí lo tenemos ordenado, de forma ascendente. Bueno, a ver, esa es una explicación rapidita de lo que eran algunas funciones con iteradores. Así que para terminar vamos a hacer un problemilla de vectores. Nos piden almacenar los datos, ¿no?, en un vector e imprimir nada más los datos en las posiciones pares. Solo que la primera posición va a ser el número 1, contando 1, 2, 3, 4. Vamos a dibujarlo, a ver. Nos dicen que según el problema, la posición inicial se va a contar a partir del 1, 3, 4, 5 y 6. Y nos piden imprimir nada más las que están en posiciones pares, es decir, el número 3, por ejemplo. Tenemos el número 7 y el número 2. Así que esto lo imprimimos. No nos piden imprimirlo, nos piden sumarlo. Entonces sumamos y obtenemos que 3 más 7 más 2, en este caso nos va a dar 12. Y ese es el resultado, en el primer caso, 12. En el segundo caso lo mismo, vamos a sumar 10 más 3 más 2, que nos da 15. Así que vamos a implementar la lógica. Bueno, vamos a recibir primero, como siempre, el número de casos. Así que vamos a escribir nuestra variable casos. Voy a escribirle t nada más a nuestros casos. Vamos a recibir t. Entonces vamos a hacerlo allá. While t menos menos. Y dentro de nuestros casos vamos a analizar primero el número de datos. Esto podemos hacerlo también con un array estático, de hecho, ¿no? Pero vamos a hacer un vector. Así que vamos a colocar nuestra cantidad de datos, cantidad. Vamos a recibirlo. Casos a casos. Y vamos a crear nuestro vector. Que en este caso nuestro vector va a almacenar variables del tipo entero. Así que vamos a colocarle un vector int de números. Podemos darle la cantidad todos inicializados en 0 o podemos simplemente guardarlos. Así que vamos a ver, vamos a hacerlo de las dos formas. Primero vamos a iterar por todo ese vector. En este caso está vacío, vamos a colocar un bucle for que vaya desde el 0 hasta la cantidad de números que almacena. Y que vaya almacenando, ¿no? A nuestro vector de nombre números le vamos a agregar como pushback los elementos. En este caso vamos a recibir los elementos primero. Vamos a colocarle un num, lo recibimos y se lo agregamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, después de haber agregado todos los elementos, sumar los que están en la posición par. Así que podemos iterar
todo el vector nuevamente y ir sumando los elementos. Vamos a colocar una suma inicializada en 0. Si el vector o si el elemento está en una posición par, es decir, el de acá, a ver, vamos a colocarlo aquí, tenemos que sumarlo a nuestra suma inicial, que nuestra suma inicial va a ser 0, entonces siempre va a empezar con 0. Pero nosotros sabemos que esto de acá, de que empieza a partir del 1, es nada más una cosa del problema. Los elementos que nos piden realmente serían 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aunque el problema nos dice que los pares contando a partir del 1, si contamos a partir del 0, ya no serían los pares, sino serían los impares. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a imprimir son los que están en posición impar, no realmente los que están en posición par. Así que vamos a tomar entonces, analizar la posición, el índice, si índice es igual a un número par, a un número impar en este caso, vamos a imprimirlo. Números y... No vamos a imprimirlo, vamos a sumarlo. Vamos a sumarlo con la suma inicial, que en este caso es 0. Vamos a colocarlo así. Y después de haberlo sumado todo, vamos a imprimir esta suma con un salto de línea. Y ya estaría toda nuestra lógica. Pasamos el problema. Es un problema sencillo de vectores.